La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos busca paulatinamente desarraigar la sexualidad humana, el complejo fenómeno y la compleja realidad de la sexualidad humana, de su base natural, para dejar toda la explicación al monopolio de la cultura. Hay un propósito político que está enmascarado atrás de todo esto. Ese propósito nosotros lo vinculamos en nuestra tesis con las pretensiones de reoxigenar a una izquierda que fracasó en el siglo XX, una izquierda que no tuvo la capacidad siquiera para seguir movilizando a las clases obreras, que eran las clases revolucionarias por antonomasia, según el pensamiento de Carlos Marx. La dialéctica que se aplicaba como metodología filosófica, etc., en el terreno de la economía, de la cual se derivaba la existencia de dos clases en pugnas, el obrero contra los capitalistas, que por una especie de profecía histórica, Marx ya de alguna manera nos contaba el final de esa película, una guerra de clases en la cual el obrero ganaba la guerra, se imponía, etc. Ese es el relato que cae. Y cae por la realidad histórica, económica, social y política que vivió el mundo en el siglo XX. La lucha de clases ya no sigue la línea que había trazado Marx. ¿Por qué razón? Porque el pensamiento de Marx dependía en gran medida de una ley. ¿Qué era esa ley? Que el obrero cada vez iba a vivir peor, pero ocurría ahora que cada vez vivía mejor. Sus posibilidades de ascenso en el mundo capitalista eran cada vez mayores. Entonces, ¿cómo ofrecerle socialismo a esos obreros? Hay que soltarle de alguna manera la mano a la clase obrera. Y todo eso es un gran proceso. Incumbe a pensamientos como el de Antonio Gramsci, que empieza a aligerar de alguna manera las relaciones entre la estructura económica y la superestructura cultural. Atañe al pensamiento de la Escuela de Frankfurt, que precisamente pone su foco en la familia, por ejemplo, en los estudios sobre la familia del año 36, donde salen personas como Herbert Marcuse a ponerse enfrente de la liberación sexual con su libro Eros y Civilización. Entonces, ¿qué es el marxismo cultural que envuelve todo esto de la ideología de género? Es un proceso paulatino de soltarle la mano o dejar atrás la lucha de clases para hacer de ella en verdad una lucha cultural, que involucra nuevos sujetos de la revolución, en este caso el de ideología de género, el feminismo radical y los lobbies LGTB. Los grupos zoofílicos y los grupos pedofílicos y los grupos que participan de parafilias o este tipo de aberraciones son parte integrante de la ideología de género, tanto desde el punto de vista conceptual como desde el punto de vista militante. Inspiradores de los movimientos LGBT, y pongo el caso de Harry Heike, que es el padre del movimiento gay del siglo XX e inclusive de parte del siglo XXI. Él fue un miembro honorario y fundador de la NAMBLA, que es la internacional pedófila más importante del mundo. Forman parte de una misma matriz militante y de una misma matriz conceptual. Lo que pasa es que según el grado de avance de la ideología de género en los diferentes países, hay cosas que ellos muestran y cosas que no lo muestran. En los casos donde la ideología de género está más avanzada, ya hay partidos políticos, hay movimientos pretendiendo, por ejemplo, legalizar la pedofilia. En los casos donde la ideología de género todavía no tiene el mismo nivel de arraigo, hay sociedades que conservan ciertos valores todavía tradicionales, entonces van de a poquito con otra agenda más modesta y sucesivamente van dando pasos más audaces para ir avanzando, ¿no? Si ahora se trata de una revolución cultural, entonces el enemigo natural de esa revolución ya no es más ni el Estado ni las Fuerzas Armadas que custodian ese Estado. El Estado ahora se tiene que cooptar, porque no hay ideología de género sin estatismo, incluso inyectándole todo un marco adoctrinante para influir sobre las nuevas generaciones, etc. Y las balas ya no son municiones de plomo en una guerra cultural, son ideas. Esto de agitar el conflicto es lo que ha mantenido siempre con vida a las izquierdas. Lo que distancia a la vieja izquierda es que ese conflicto era de clases, y lo que caracteriza a la nueva izquierda es que ese conflicto es de tipo cultural, que en este caso, en el caso de la ideología de género, atañe al género precisamente. En un estado verdaderamente tolerante, yo tengo la libertad de decir lo que se me plazca, tengo la libertad de expresarme como me plazca, y en todo caso vos tendrás la libertad de responder mi opinión. Si te molesta, si te ofende, si es contraria a la tuya, tendrás tu derecho a responder con toda
con toda libertad. Sin embargo, la ideología de género no es una ideología tolerante, porque en realidad la tolerancia ya está contemplada en la legislación. La ideología de género es una ideología intolerante, y la intolerancia se manifiesta a través de dos formas. Primero, está en agenda legislar conforme homofobia, crímenes de odio, discriminación, criminalizar toda manifestación de pensamiento disidente. Todo aquel que disiente con la agenda de la ideología de género es como decimos en Argentina, escrachado, estigmatizado, satanizado, demonizado, marginado y, lo que es peor, criminalizado. La nueva izquierda lo que plantea es igualarnos en términos culturales. En el caso del género, bueno, vos como mujer y yo como hombre somos exactamente lo mismo. Eso es ideología pura. No somos biológicamente lo mismo, no somos psicológicamente lo mismo, no somos siquiera neurológicamente lo mismo. Entonces el igualitarismo se mantiene solamente que se exacerba. ¿Quiénes son los que apoyan? ¿Quiénes son los que impulsan esto? Y esto es de conocimiento público, que no se tome como una teoría de la conspiración. La Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, la Fundación Bill y Melinda Gates, Open Society de George Soros, es decir, financian todo esto. Atrás puntualmente están, ideológicamente hablando, las izquierdas, financieramente hablando, ciertas fundaciones que responden a magnates de público conocimiento, y apoyados también en el plano de la política por organizaciones políticas internacionales como la ONU, como la UNESCO, UNICEF, la OMS. La homofobia no existe, es un invento político de carácter peyorativo para desacreditar toda manifestación de pensamiento disidente que se le opone. No existe en ningún manual de psiquiatría la fobia al homosexual. Es un invento político impuesto por estas neolenguas o por este discurso que la ideología de género sabe muy bien cómo ofrecer y cómo lograr que este discurso prenda y penetre en el Estado y en los medios de comunicación. De manera tal que esto es una forma de dictadura invisible. Bajo la supuesta inclusión, lo que se hace es excluir, criminalizar, patologizar toda manifestación de pensamiento disidente. Discriminar es elegir. Es una palabra que también se ha desnaturalizado. Discriminar es diferenciar. Discriminar es discernir. Pero la discriminación no es en sí algo negativo. Y sin embargo nos han impuesto el catecismo de la ideología de género, nos puso en la agenda que discriminar es malo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos que aceptar lo que ellos nos pretenden imponer. Porque si yo no acepto lo que ellos me pretenden imponer, soy un discriminador. Y si soy un discriminador, y como la palabra discriminación está satanizada, yo mismo quedo marginado, estigmatizado, insultado por el status quo de los cánones hoy vigente, ¿no es cierto? Tener transexualizada la población es un negocio multimillonario para quienes se dedican a la venta y a la producción de hormonas. Es decir, yo tengo que hacer un combate contra la naturaleza para que no me crezca, por ejemplo, la barba, para que mi voz no me salga gruesa. ¿Y eso qué significa? Inyectarme hormonas. ¿Cuándo? ¿Una vez? No, periódicamente, semanalmente. Entonces es una lucha que está perdida de antemano contra la naturaleza, pero de las cuales ciertas industrias sacan mucho rédito económico. Lo que yo tiendo a pensar es que acá ha habido una colonización de donde el pensamiento humano se fabrica, se genera, se produce y se difunde, que son las universidades, y que desde las universidades ese poder intelectual se ha diseminado en otros centros de poder. Además, a ese tipo de uniones se le trata de dar un rango moral, institucional, de legitimidad y de legalidad exactamente igual al matrimonio de verdad. También estoy tratando de reventar a la familia si estoy promoviendo, por ejemplo, uniones incestuosas. El incesto forma parte de la agenda de la ideología de género incluso en muchos países. De la misma manera estoy tratando de reventar a la familia y corrompiéndola al promover el aborto, es decir, el homicidio de la madre respecto de su hijo que aún no nació. Es constante cómo por todos los medios se busca a la familia como institución fundante, como célula básica del tejido social y como institución que además es custodia y guardián de una tradición de valores. Y por eso la revolución, no hay peor enemigo para la revolución cultural que la tradición cultural de una comunidad. Para reventar la tradición tengo que reventar las instituciones que fomentan esa tradición. Y la institución por antonomasia es la familia. En la ideología de género pone todo su arsenal para destruir a la familia. Como la ideología de género intenta penetrar en el Estado para ser impuesta desde el Estado,
Pero al mismo tiempo, un chico que es adoctrinado desde el Estado, en las oficinas de pensamiento, en los colegios, en los establecimientos públicos, en donde los ministerios de educación imponen una agenda, una currícula y todo un contenido, si ese chico luego va a su casa y no tiene en su casa el antídoto al veneno ideológico que le fue impuesto desde el aparato estatal educativo, si la familia la tiene destruida, desarmada, es una familia disfuncional, ese chico no tiene en qué lugar contrastar lo que le ha sido impuesto desde el Estado. Y si no lo puede contrastar, ese chico va creciendo con la nueva mentalidad que pretende la revolución cultural. Dentro de la revolución cultural y dentro de la agenda de género, la distorsión idiomática, la distorsión lingüística, la alteración de estadísticas y la alteración de significantes está a la orden del día. En el aborto es falso que lo que se busca es que la mujer tenga derecho a disponer sobre su cuerpo, porque no es el cuerpo de la mujer. No es el cuerpo de la mujer, es el cuerpo de un tercero, que no se puede defender y que además es su hijo. Y es el cuerpo de un tercero, y esto no es un dato religioso, es un dato científico. Desde el momento de la concepción hay vida nueva, única e irrepetible, con una estructura genética distinta de la madre. ¿La madre puede usar su cuerpo? Sí. Puede operarse los pechos, puede ponerse un tatuaje, puede ponerse un arito, puede teñirse el pelo. Eso es disponer del cuerpo. Disponer del cuerpo de un tercero ya es un avasallamiento a los derechos individuales de un tercero. Encima disponer del cuerpo para matarlo, no para cambiarlo al bebé. La ideología de género es excremento vendido dentro de una caja de bombones. ¿Por qué vende? Porque te lo muestran por lo que no es. Te muestran la fotito. Está vendida en nuestra sociedad como liberación. Está vendida como inclusión. Ahora bien, la liberación de la ideología de género es tiránica para otros sectores. Lo cierto es que es una liberación tiránica, porque es una liberación para minorías a través de opresión de grandes mayorías, y es una inclusión excluyente para las personas que después se tienen que someter a esos marcos jurídicos que se empiezan a gestar por la ideología de género. Que dos personas del mismo sexo quieran llevar adelante un proyecto de vida común, a mí me tiene sin cuidado y creo que tienen que tener derechos. El Estado también tiene que garantizar la libertad. Máxima la libertad en el plano íntimo individual, la intimidad, si son personas adultas o con mayoría de edad y en un acto libre y voluntario deciden en el plano de su intimidad, en sus cuatro paredes, tener un vínculo sexual, genital, afectivo, no es mi problema. Tienen que tener ese resguardo, ese derecho. Ellos dicen que tienen que tener el derecho a adoptar niños, pero el derecho de adopción no es un derecho de los padres. Es un derecho de los padres, pero subordinado a los derechos del menor. Primero y prioritario están los derechos del menor. Accesoriamente los derechos de los padres. La adopción es una institución que está pensada, diseñada y tiene que ser priorizada para salvaguarda del niño en situación de desamparo, no para el disfrute de los padres. Primero, el niño tiene que ser adoptado lo mejor que se pueda a la familia natural, a la familia que le dio vida. No está al servicio de un capricho circunstancial de dos personas que decidieron emprender un proyecto de vida conjunto. Tan delicado es esto, que muchas veces el Estado no le otorga siquiera la adopción a una familia heterosexual, o por edad, o por datos psicológicos, económicos, hace una suerte de peritaje socioambiental. Si a una familia propiamente dicha, que replica lo mejor que se puede a la familia natural del cual el niño fue engendrado, el Estado no le da esa situación y se lo va a dar encima para que el niño crezca en una atmósfera surrealista, signada por la confusión, digamos, con un antimodelo contrario al orden natural, es decir, acá se está utilizando al niño como mascota. Y el niño no tiene, digamos, la adopción no es una institución al servicio del capricho de los padres. Se está subvirtiendo el orden de prioridades. La cantidad de padres que quieren adoptar es muy superior a la cantidad de niños en oferta de adopción. Y estos absurdos no llegan simplemente a, aceptemos que el cambio de sexo existe como una posibilidad, cosa anticientífica. No existe como, vamos a aceptar de que si un hombre se autopercibe como mujer, entonces es una mujer. Estos absurdos ya llegan en otros países donde imperan desde hace mucho más tiempo, ya han pasado todo el límite. Por ejemplo, allí en el primer mundo ya se habla sobre las transespecies. Si yo me autopercibo como un gatito y pongo un platito de leche y me pongo unas orejitas artificiales, entonces soy un gatito, ¿no? Tiene 2 o 3 meses en Gran Bretaña donde un hombre de 56 años se autopercibía como una niñita de 6 años. Entonces, ¿qué hicieron? Se vistió como una niñita, con un babero, con una ropita de nena, y fue al kindergarten, es decir, fue al jardín de infantes. Vos fíjate, ¿ahí que había? ¿Una inclusión
o una exclusión. Depende desde qué ángulo lo veamos. Si lo vemos desde esta persona, que en cualquier momento de la historia hubiésemos dicho, esta persona tenía un problema mental, pero si lo decimos hoy podemos ir presos en muchos países, diremos, bueno, está incluido porque su deseo era ser lo que no es, y su deseo era estar donde no debía estar, que era el kindergarten. Ahora, ¿quiénes excluimos? A los padres de todas las criaturas que tienen que compartir el curso con una persona de 56 años que tiene una fantasía de sentirse de 6. En el libro negro de la Nueva Izquierda tenemos muchos estudios científicos en donde pone de manifiesto que los niños educados por padres homosexuales tienen una tendencia a la homosexualidad 10 veces superior en promedio, propensión en hábitos, conductas y luego en homosexualidad práctica que un niño criado en una familia heterosexual. Los suicidios son 14 veces más efectivos en personas homosexuales que en personas no homosexuales. San Francisco, por ejemplo, en esa ciudad, con un supuesto encanto liberador, es la ciudad de mayor cantidad de suicidios en el mundo occidental. No es simplemente una simple orientación sexual, una simple tendencia erótica, un fetiche. No. La homosexualidad es algo mucho más complicado. Lamentablemente la población homosexual vive 25 años promedio menos que la población heterosexual. Un transexual o un travesti, como se decía hace pocos años, por ejemplo, vive promedio 35 a 36 años máximo. Una persona tiene derecho a ser homosexual, tiene todo el derecho. Tiene derecho a vivir su intimidad homosexual, tiene todo el derecho. Pero guarda, yo también tengo el derecho a señalar todas estas estadísticas. Es algo autodestructivo. Lo dicen las estadísticas de los ministerios de salud del mundo occidental y de los más prestigiosos ministerios de salud. Eso está todo citado en el libro. Inclusive son estadísticas de la ONU. Nosotros somos partidarios de que cada uno haga en la vida lo que quiera. Lo que uno no puede es evitar las consecuencias de hacer lo que quiera. ¿Y no podemos nosotros acaso señalar eso en el libro? Nos patologizan el pensamiento. Y si nos patologizan el pensamiento, ¿quiénes nos patologizan el pensamiento? Los sectores que se sienten afectados por nuestra opinión. ¿Pero cómo? ¿No son esos los sectores de la diversidad y la tolerancia? Estamos presentándolo a partir de hoy en México en varias ciudades. Vamos a estar 20 días. Se va a vender en todas nuestras charlas, conferencias y eventos. Independientemente de eso, de este pasaje nuestro que es fugaz durante casi un mes, el libro se puede conseguir en Amazon desde cualquier lugar del mundo en versión digital, incluso a un precio mucho más barato.